Asambleísta Gina Godoy. Señor presidente, compañeros, compañeras asambleístas, buenas noches ya. Dentro del nuevo marco de leyes que esta Asamblea Nacional está llamada a debatir y promulgar, se encuentra la ley que regula la planificación, bajo el nuevo modelo de Estado de Derechos, que durante toda la gestión de la política pública sea de carácter participativo y transversalice los enfoques de género, generacional, étnico-cultural, de discapacidad y movilidad, para garantizar el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad y no discriminación. Siendo este un debate importante dentro de la historia legislativa del Ecuador, esta ley va a delinear los caminos institucionales hacia el régimen del buen vivir. Debemos siempre referirnos a la Constitución de la República, que incorporó en el nuevo marco, en el nuevo diseño de la gestión pública, mecanismos internos al propio Estado para que su quehacer se fundamente en los derechos humanos de las personas. Uno de estos fundamentales son los Consejos Nacionales para la Igualdad. Viene a mi memoria el mes de junio del año 2008, cuando la Mesa 3, allá en Montecristi, la Mesa de Estructura e Instituciones del Estado, presentó el informe al Pleno de la Asamblea Constituyente. Y en su exposición de motivos señalaba que estos organismos deben mejorar el anclaje en la estructura estatal de lo que fueron aquellos consejos sociales que precedieron, dotarles de una racionalidad en sus funciones y mantenerlas como órganos colegiados, cuya misión principal será la de procurar la igualdad de las y los ecuatorianos, al proponer, en coordinación con los ministerios, agendas de políticas públicas sobre las temáticas a su cargo. Por tanto, no se pensaron como instancias netamente de participación, todo lo contrario. Esto rige bajo un principio, pero se les atribuye además la transversalización, la formulación, la observancia, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en coordinación con las entidades rectoras y ejecutoras, pero además de los organismos especializados en la protección de todos los niveles de gobierno, desde el gobierno central hasta cada uno de los gobiernos seccionales. La Comisión acertadamente ha incorporado en el proyecto de ley un artículo sobre el enfoque de igualdad, y dentro de este se visibiliza el rol de los consejos nacionales para la igualdad. Sin embargo, en el artículo 16 hay que hacer una corrección, en tanto habla de manera singular cuando sabemos que hablamos en plural, porque hablamos de los consejos nacionales para la igualdad, tal como lo recoge la Carta Magna en el artículo 156. Si sumamos que la planificación para el desarrollo, de acuerdo a lo que indica el proyecto de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 9, debe orientarse al cumplimiento de los derechos constitucionales, se hace necesario, señor presidente, que este artículo también se haga mención del principio de igualdad y no discriminación. Los consejos nacionales para la igualdad se definen como los órganos responsables de asegurar la plena vigencia y ejercicio de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna y además en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, por lo que estos deben ser también parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Como organismos especializados, pues tienen atribuciones o competencias constitucionales con respecto a la política pública. No son, por lo tanto, un mecanismo de consulta o participación como consta de manera equivocada en el proyecto que estamos debatiendo. Estos consejos, como parte de la función ejecutiva, tienen 4 atribuciones o competencias,
con respecto de las políticas públicas constitucionalmente hablando, y la cito. Primero, formular las políticas públicas relacionadas a las temáticas de género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidades y movilidad humana. Segundo, transversalizar las temáticas antes mencionadas en las políticas públicas. 3, observar que esas políticas se cumplan y correspondan a sus fines. Y 4, realizar el seguimiento y evaluación de esas políticas públicas. Con estas 4 competencias, los consejos nacionales para la igualdad deben integrar a su vez, deben ser parte del Consejo Nacional de Planificación, pues una de las funciones de este Consejo es, de acuerdo a este proyecto de Código Orgánico, incorporar a la planificación las garantías de derechos. Por tanto, propongo que los artículos 25 y 27 se agreguen en la conformación del sistema y del Consejo Nacional de Planificación a los Consejos Nacionales para la Igualdad, en concordancia con lo anotado en los artículos 156 y 157 del texto constitucional. Además, también es importante mencionar, adicionar al artículo 18 el siguiente, que dice: para que la política pública cumpla con sus objetivos de asegurar la plena vigencia y ejercicio de los derechos humanos, las instancias formuladoras y ejecutoras de políticas deberán coordinar con los consejos nacionales de igualdad. Finalmente, es necesario que este Código Orgánico, que será el paraguas para que las demás leyes que se trabajen sobre planificación y las políticas públicas, contenga un acápite sobre los consejos nacionales para la igualdad, que se complemente con el artículo 16 del informe presentado por la Comisión, por lo que propongo añadir en esta sección segunda sobre las principales atribuciones un artículo que anote de manera detallada las principales funciones de los consejos de igualdad. Y me permito citar lo siguiente. 1. Formulación de políticas públicas entendidas como la construcción de mecanismos, instrumentos y normativas que aseguren la igualdad y no discriminación en el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. Segundo, transversalización, que es un proceso continuo y sistemático al interior de las políticas y de las instituciones, para lo cual se requiere la construcción de capacidades y un proceso de institucionalización que convierta en una práctica y un comportamiento regular los asuntos relacionados con el tema de derechos y de igualdad. 3. La observancia del cumplimiento de los derechos, esto es, la atribución para hacer que las políticas públicas en todo su ciclo aseguren el ejercicio efectivo de los derechos sin discriminación alguna, observando a aquellos que infringen estos preceptos. Y 4. Seguimiento y evaluación de las políticas públicas en relación a su impacto cualitativo y cuantitativo en la disminución de las desigualdades y condiciones de discriminación que afecten a la población. Y un artículo adicional que anote que de manera expresa tiene que hacerse que para su organización y funcionamiento los consejos nacionales para la igualdad se regirán por su propia ley, de acuerdo a lo que anota el artículo 157 del texto constitucional de la República. Estas y otras observaciones, señor presidente, las estaré presentando por escrito. Muchísimas gracias.